Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con un jugador profesional de Cash, un jugador chileno que actualmente es uno de los mejores jugadores de póker de su país y de Latinoamérica. Y actualmente también forma parte de, bueno, o es el creador de una escuela internacional de póker llamada Pichara Póker. Con todos ustedes, Fabián Pichara. Muy buenas, Fabián, ¿cómo estás? Muchas gracias Álvaro por la invitación. Un saludo ahí a todos. Bien, súper bien aquí, contento de estar aquí para contarte cualquier cosa que tú me quieras preguntar. Sí, muchísimas gracias, insisto, por asistir pues nada, vámonos de lleno con la conversación, con las preguntas, saber un poquito más de ti, porque como lo mencionaba anteriormente, se te conoce muy bien por ser parte o ser el creador de la escuela de Pichara Póker y también se te conoce mucho por ser un jugador regular de cash de niveles medios bajos. También se te ha llegado a encontrar en, pues obviamente No Limit 100, No Limit 200 y niveles superiores, ¿no? Pero ya nos contarás en qué nivel andas actualmente. Y pues nada, básicamente igual agradecerte, ¿no? Que estés aquí con nosotros. Pero para toda la comunidad latina, la comunidad mexicana, ¿quién es Fabián Pichada dentro del mundo del póker? Bueno, yo soy un jugador que me defino, mis primeras apariciones, digamos, de más público, digamos, fue con la primera escuela que yo tuve. Siempre me gustó el área del coaching, por lo tanto yo partí haciendo coaching desde muy pequeño en stakes, digamos. Yo partí haciendo coaching cuando jugaba en L25 y le enseñaba a gente solamente que jugaba en L2 o en L5. Entonces, estando un par de niveles por arriba, todavía los que estaban recién partiendo le podían sacar mucho provecho. Y luego pasando el tiempo, yo partí ahí. Y al hacer coaching también me ayudó muchísimo a ir mejorando yo, porque bueno, todos los que se dedican a enseñar cualquier área comprenderán que uno para poder enseñar tiene que empezar primero a entender la profundidad de de todo lo que uno está enseñando. Y en el póker eso es complejo. Entonces es como una especie de arma de doble filo, porque por un lado tienes un poco menos de tiempo para estudiar, a diferencia de un jugador que se dedicara full time, a tiempo completo, estudiando, no sé, tantas horas y jugando tantas horas, pero por otra parte estás obligado a estar estudiando constantemente y saber eso en mucha profundidad como para poder enseñarle a los alumnos. Entonces, bueno, partí así, jugando en el E25, estoy hablando de hace más de 10 años, será por ahí. Uf, o sea, yo partí jugando póker realmente cuando iba como en tercero medio de mi país, que viene siendo unos 17 años, por ejemplo, por ahí, más o menos. Eh, y bueno, y monto esta escuela el año 2014 más o menos, por ahí, 2014, hasta fines del 2000, bueno, soy medio perdido en las fechas, pero más o menos a fines del 2018 o 2019, más o menos por ahí. Y ahí monto Pichara Poker, que es la escuela que tengo hoy en día y la que más me ha hecho conocido en toda Latinoamérica, porque la primera era más centrada en mi país. De hecho, yo partí haciendo clases en vivo en mi universidad. Me conseguí una sala y ahí, bueno, ahí los que verán la entrevista por ahí se acordarán más de alguno ahí, probablemente Claro, sí, haya sí. asistido a esas clases. Y luego esta como internacionalización de la escuela fue ya creando Pichara Poker, si no mal recuerdo, a fines del 2018 o fines del 2019. Llevamos un poco más de 5 años, más o menos, con mi escuela, que es más o menos el tiempo que tiene también el canal de YouTube más fuerte. Antes también hacíamos algunos lives por aquí y por allá, pero no era tanto como lo hicimos crecer después de crear Pichara Poker. Claro. Así que, bueno, eso. Y esa es mi parte de coach. Y como profesional, soy un jugador profesional que me dedico prácticamente completamente al catch. Juego algo de torneos más allá, algunos torneos importantes, por ejemplo, como el Venom de ACR, algunos torneos grandes online. Y he jugado también, empecé desde el año pasado a asistir a algunos torneos en vivo en el Enjoy Poker Tour en Punta del Este. Probablemente ahí los que me siguen vieron algo de ese material. Sí, sí. Gracias por el apoyo, ahí siempre están ahí tirando buena onda. Pero gran parte, probablemente el 90% de mi tiempo yo le dedico a jugar catch. En NL200, ahora este último tiempo bajaba en L100, estaba en un down más o menos fuerte y con algunos temas también de concentración y mucho estrés previo a tomarme vacaciones. Ya ahora vengo más relajadito de las vacaciones, pero tuve que posponer mis vacaciones en torno a 3 o 4 meses más o menos de desfase y eso me afectó, pero de una manera increíble. La verdad es que estaba jugando súper mal. Así que ahora estoy en las mesitas ahí de NL100 y ya próximo a volver a NL200, que Claro. es un proceso por el cual
todos van a pasar, o y si no han pasado, lo van a pasar en algún momento, y hay que saber cuándo hacerlo. Y me parece que este era el momento de hacerlo y es el momento adecuado. Sí, claro. Y bueno, básicamente no sé hasta qué punto tú lo sabrás mejor, ¿no? Se divulgaba mucho los temas estos de que, puta, o sea, te veían en No Limit 500 y después en No Limit 100 y como que no había tanta información. Hoy en día se divulga más esos temas, ¿no? Que es un proceso, pues básicamente normal dentro de la vida de un jugador de póker. Incluso también pasa en los jugadores de torneos, en los jugadores de spins, en los jugadores de cash, como tú sabrás. Entonces es muy bueno saber que, pues, no, si bien no se le desea el down a nadie, pero es una parte pues de la montaña, ¿no? En la que estás pasando para poder llegar a seguir manteniendo un nivel y más que nada ganancias, ¿no? Que es lo que buscamos todos. Claro, es un proceso necesario y la verdad es que yo diría que no conozco a ningún jugador profesional de high stakes que en algún momento no haya bajado. Claro. Todos. Incluso campeones mundiales, por ejemplo, en torneos, Damián Salas, que eso fue muy comentado, que comentó que año previo a ganar la Serie Mundial de Sí, sí, Póker sí, sí. y hacerse millonario, estuvo en un down terrorífico mucho tiempo, donde bajó no solamente uno, sino que más de un nivel, o sea, un par de niveles más abajo. Y bueno, y lo superó y ganó la Serie Mundial. O sea, creo que ese fue es normalizar un poco en el jugador de póker esto de que vamos a tener down y tenemos que bajar de póker, es muy importante. Porque el que no lo sabe, o el que no lo asimila, o el que no lo acepta, tiene un problema bastante complicado en su carrera profesional porque esto es parte de. O sea, y es algo de lo que hay que hablar, es algo de lo que hay que mostrar, es algo de lo que tenemos que aceptar. Y Claro. si no lo hacemos, estamos en un problema probablemente cuando eso llegue. Y muchos jugadores que no aceptan esa parte terminan quebrados. Porque en algún momento o estuvieron jugando mal, o el down fue súper fuerte, o se empezaron a salir de banca, por ejemplo, por no mantenerse y no querer bajar, y eso finalmente los termina destruyendo. Y hay, son más casos de esos que los otros casos. Por lo tanto, Sí, claro. si alguien está mirando esta entrevista y está recién partiendo, sépalo como una parte de la carrera. O sea, que en algún momento eso va a ocurrir. Claro. Sí, sí, y aparte porque obviamente pues está la vena competitiva de los jugadores profesionales, bueno, de los jugadores en general, está esa vena, pues esa cosa que le distingue a cada uno, que es por lo que se ha metido al juego, ¿no? Que le gusta, pues obviamente hay una parte de gusto por el juego, hay una parte de esa vena competitiva, ya habrá como que pequeños detalles que si nos metemos de lleno en la vida de un jugador podremos ir pues desmenuzando, pero la realidad es que como lo mencionas, es parte de, ¿no? Oye, y retrocediéndonos un poco, hablemos un poco pues de tus inicios, ¿no? Tocaste el tema aquí está muy, muy bueno, ¿no? Que es el tema de la universidad, ¿no? Que ahí ya también jugabas al póker o fue ahí donde lo descubriste. No, 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 claro, yo empecé a jugar póker, como te decía, en el colegio. De Claro, hecho, bueno, eso siempre lo cuento, pero una de mis primeras, o sea, no primeras, sino que una disertación que te hacen hacer en el colegio, el profesor, no me acuerdo para qué ramo, era como diserte de algo, qué sé yo, y yo me acuerdo que diserté de póker. Entonces yo tenía que como de alguna manera venderle a la gente que no sabía jugar, qué era este deporte, qué era este juego en ese momento, cómo se jugaba, cuáles son las cosas positivas, las cosas negativas, etcétera. Un trabajo de colegio, claro, básicamente. sí, sí. Y en esa época yo estaba recién empezando a jugar póker. eh, y luego en la universidad, bueno, hay un camino más o menos largo. Yo partí jugando en vivo, primero que todo, no jugaba prácticamente nada online, o cuando jugaba online, en esa época en verdad jugaba a heads up, ¿cómo se llama? A doblarme, no sé, pues a lo Sí, mejor depositaba $50, ganaba, jugaba uno de 100, ganaba, jugaba uno de 200, a ver si hacía un gran número un puro día. Ese era sí, como mi objetivo en esa época, estamos hablando claro, teniendo 18, 19, 20 años, por ejemplo, y hacer un poco de banca como para seguir jugando en vivo, que en esa época era como lo que estaba como empezando el póker a masificarse de forma en vivo. Entonces habían home games, digamos, en vivo que se hacían por ahí, a uno lo invitaban y era un sueño para uno. Uno miraba las películas, digamos, entonces iba a claro, jugar sí, y era más bien un jugador recreacional, sin todavía estudios ni nada. Yo sentía que tenía buena intuición, me iba bien, digamos, pero nunca había un estudio detrás de eso. Y luego en la universidad, bueno, yo soy ingeniero civil industrial, tengo mención en sistemas de gestión, entonces la parte de gestión a mí me apasiona claro, muchísimo, que es cómo construir procesos, cómo mejorarlos, si pasa esto, ¿qué hacemos? Si pasa esto otro, ¿qué hacemos? Protocolo para cada una de las cosas. Fallamos, ya, ok, ¿por qué fallamos? A ver, devolvámonos, miremos el proceso. Aquí está el problema, entonces esta es la causa de lo que está pasando acá.
todo ese proceso como de pensamiento a mí me ayudó mucho como carrera profesional, a pesar de que nunca ejercí en otra empresa que no sea la mía, eh, a tener una escuela ordenada, que la gente le gusta el sistema de orden que existe tanto como en la calidad y en el contenido, que está Claro. por tipos de board, qué sé yo, o en la misma experiencia que tiene el jugador cuando entra a mi escuela, que está todo ordenado, digamos, que recibe los correos, que cuándo son las clases, que si quedan o no quedan grabadas, si tiene tal problema tiene que ir para acá, si tiene lo otro para allá. Entonces, eso me ayudó muchísimo a mí para tener una escuela como es hoy día Pichara Poker, que es como una escuela que yo quería tener, que me demoré un montón de tiempo en ir sabiendo cuáles eran las dificultades que teníamos y cómo tener protocolos para eso y automatizar las partes que se puedan automatizar y las que no hay que automatizarlas nunca, digamos. O Ok. sea, es una parte que no tienes que estar tú ahí al lado para que él reciba un email, por ejemplo, indicándole cuándo son las clases, pero sí tienes que estar al lado si él tiene una duda importante, de profunda, de juego, tiene algún problema. Entonces tratar de tener todo ese tiempo para lo que realmente interesa y todo lo demás tiene que estar como automatizado. Entonces, bueno, en mi último año de universidad, en mi carrera dura 6 años, entonces yo tenía más o menos, a ver, unos 25 años, por ejemplo, no me acuerdo bien, pero 24, 25 años, por ejemplo, en torno a eso. Eh, antes de titularme, yo estaba en proceso de tesis, qué sé yo, todo eso, que son en los últimos años de U. Yo decido presentar un proyecto a unas personas que se dedicaban como al póker acá en Chile. Ok. Entonces ahí tuvimos unos socios y ahí creamos la primera escuela. Y en esa época era puro bancaje esa escuela. Era 100% bancaje. Duramos en torno a los 5 años. Primero era solo Chile y solo universidades, como yo te contaba. De hecho, no solamente en mi universidad, iba a hacer charlas a otras universidades conocidas de mi país, mostrando lo que era el póker. Aceptábamos alumnos, me acuerdo, que sabían más o menos incluso solo las reglas, pero si tenían un buen potencial, se les dejaba igual. Y incluso de esas camadas salieron grandes jugadores después que partían casi que, oye, yo tengo muchas ganas, pero me sé solo las reglas. ¿Puedo participar? Sí, puedes participar. Ven. Entonces, fue un proceso hermoso, fue muy, muy bonito esa época. Tuvimos muchísimos alumnos, yo en todos esos años habré tenido en torno a los 600 alumnos más o menos en 5 años, Bastante. de diferente, bueno, al principio solo Chile, al principio clases en vivo, pero después todo online. Y después que fue online empezamos a tener ya de a poquito gente ya de otros países, Argentina, Colombia en esa época cuando todavía no sé, ¿cómo se llama? No estaba esta regulación fuerte que ya no, Claro. no los dejan jugar casi en ningún lado, de a poquito. Y luego de eso, ya cuando ya monto Picharapoque, como te digo, ahí el 2019 creo que habrá sido, o fines del 2018 parece, que no me acuerdo bien, Sí. pero ahí ya lo abrimos ya para todo el mundo, digamos. Y ahí el modelo cambió y comenzamos con este modelo de series, así como yo me imaginaba medio tipo Netflix, así como temporada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividiendo el juego de las partes más importantes. O sea, Pozos Triveteados fuera de posición es una serie completa para hablar de eso. Pozos Triveteados en posición es otra, Juegos Las Ciegas es otra. Porque cada una de esas partes componen lo que es un jugador profesional, tiene que saber cada una de esas áreas. Luego habrán otras, como jugar pozos escuiciados cuando te pagan 4 personas. Bueno, pero es que eso no pasa nunca, entonces no va a haber una serie de eso, ¿se entiende? Entonces, de las cosas más importantes empezamos a construir y todo con una misma estructura. Entonces, un alumno que entra tiene clarito cómo seguir el ritmo y de dónde viene esto. O sea, tiene que aprender a jugar los board con as, con rey, con dama, con jota de 10 hacia abajo, si está pareado o no pareado. Entonces, cada una de esas cosas tienen diferentes como argumentos de size que tienes que ocupar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fue un buen tiempo de construir todo ese material, empezar a aprender ya de lleno mucho más marketing. Siempre me gustó a mí el marketing, pero nunca estudié así como... Bueno, en mi universidad, dentro de mi carrera, tenemos ramos de marketing, pero no era nada tan, tan, tan profundo. Entonces yo empecé a estudiar por mi cuenta, y me empecé a enamorar del proceso porque tampoco sirve de nada tener una súper buena escuela y qué sé yo si no puedes llegar a las personas o las personas lo perciben como algo que está Claro. desordenado o no me gusta cómo enseña o no me gusta cómo se ve o llega a una página web donde no se entiende nada. Claro. O sea, todo tiene que estar bien hilado, digamos, o sea, para que sea un conjunto de cosas al que finalmente al jugador le llame la atención y terminar teniendo la cantidad de alumnos que tenemos hoy en día.
Y dentro de ese proceso YouTube fue súper importante, una plataforma increíble. O sea, en la época que nosotros partimos, en la primera escuela no había nada. O sea, era, no sé, pues estaba Poker Strategy, por ejemplo, estaba siempre Educa Poker también en esa época. Sí. Y no había mucho más, o sea, habían un par de cosas más y nada más. Y ahora cada vez más, o sea, ahora tú te metes a YouTube y está lleno, o sea, Sí, hay jugadores que solamente se dedican a los streaming, otros a la parte ya de como de entretención, otros de educación. Hay mucho material ahora en español, en esa época no había nada en español. Entonces se ha ido como globalizando este tema de a poco en el póker y la evolución ha sido bonita. pero Y hay que fíjate, mantenerse ahí en la vanguardia, digamos. Pero fíjate que todavía hay áreas que te puedes desmarcar y justo tú lo acabas de decir, ¿no? El tema de, por ejemplo, de la automatización y qué parte no automatizarla. Por ejemplo, yo estuve en un sorteo tuyo hace tiempo y hace como 3, 4 meses me parece, y la parte de que o sea, que de esa fidelidad que a pesar de que tú puedes dar tu correo pues, para el concurso, aún así te dan un seguimiento a ti de que, oye, ¿sabes qué? Está cerca el resultado, tienes que entrar al stream para que estés pendiente de que puedas tú, obviamente, no se te vaya a ir, Claro. porque te ha pasado, ¿no? Que hay gente que le gana el ticket y no está presente, ¿no? Y Sí, entonces se claro. lo tienes que dar a otra persona. Y ya eso también es la parte de poder tú, pues es un win-win de ambas partes, ¿no? Oye, tú estás pendiente del ticket, pero yo también quiero estar pendiente de ti, de que ver que pues tú también lo puedas obtener si es en caso de que tú ganes, ¿no? Esa es una parte Exactamente. importante. Y la otra Sí, muy parte, importante. y la otra parte es la que mencionas, que dentro de las escuelas hay una parte, bueno, yo en lo personal vi un video tuyo que fue el que me inspiró un poco, vi muchísimos, pero tienes un video muy bueno tuyo en el que está el solver, o sea, el tema del GTO Wizard, que es un video muy bueno, o sea, porque incluso hay videos también en los que están en español, incluso dentro de ese mismo tema tú te desmarcas con una buena metodología de ese video, incluso si la gente no lo ha visto, yo también tengo uno, pero lo tengo un poco más, digamos que más amplio el tema, ¿no? Pero tú lo mandas al grano directo y eso es lo que la gente está buscando en los videos en YouTube, ¿no? Y veo que tu video te está muy bien posicionado porque yo puse GTO Wizard y aparecías tú en segundo, Sí, tercer ahí resultado, o si no, es el primero, depende cómo se busque, ¿no? Pero la realidad es esa, ¿no? Que dentro de las escuelas siempre hay temas en los que tú te puedes desmarcar, ¿no? Y eso es justo lo que acabas de mencionar, ¿no? Porque, o sea, yo no es por desmeritar a ninguna escuela ni obviamente hacerle méritos a la tuya, ¿no? Pero realmente esa parte didáctica en la que muchos dicen, oye, quiero pagar un coach, quiero pagar algún tema, por ejemplo, que tú me hablaste de temas de tribet preflop, o de temas de pozos, mejor dicho, tribeteados. Muchos dicen, no, 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 tú no necesitas esto, no vamos a hablar de ese tema, tú primero requieres esto, pero hay gente, otro mercado que ya requiere saber simplemente eso y tú en tu página web pueden comprarlo directamente, ¿verdad? Los pozos tribeteados o mínimo claro. la mensualidad, ¿no? Exactamente, es por tipos de suscripciones. Entonces, nosotros dimos este valor agregado que no es solamente que se queda con los videos de acceso para siempre, en una Sí, suscripción mensual, por ejemplo, sino que incluye clases todas las semanas. Entonces, yo hago una clase a la semana donde los alumnos que están activos me mandan sus manos, yo creo un alias en Holden Manager, por ejemplo, y vamos tocando un tópico diferente. Entonces, los alumnos van teniendo ese tipo de seguimiento que es semi personalizado. O sea, claro, porque es muy importante revisar las manos de los alumnos. Donde más se aprende es cuando tú estás revisando tus propias manos. Porque muchas veces no nos damos cuenta de los errores que estamos cometiendo. claro. Entonces tienen esta parte más no es tan teórica porque en verdad mis videos son prácticamente todos prácticos, pero eso tú lo revisas a tu tiempo. Entonces el alumno le dedica tiempo a estudiar, toma sus notas, qué sé yo, después viene a clase y en la clase empieza a preguntar sus dudas, manda sus manos y empieza a recibir ese feedback. Claro. En conjunto con acceso a la comunidad privada, obviamente, una app de rangos. Entonces es súper completo. Siempre yo lo pensé en mente como, ¿cómo me gustaría? A ver, si yo estuviera recién empezando, ¿qué es lo que me gustaría tener a mí? Y eso me gustaría que mi profesor ojalá esté toda la semana ahí. Clases tú a tú en un plan mensual es imposible porque sería carísimo, obviamente eso todo Claro. el mundo lo entiende. Sin embargo, ya en los planes más caros, semestral y anual, viene de regalo una o dos clases individuales. Pero ¿de qué manera hacemos que esto sea lo más personalizado posible, pero escalable? Porque si fuera uno a uno, yo no puedo tener 1000 alumnos. En cambio, si son grupales, pero no todo el mundo manda sus manos, es un efecto que es como semi personalizado. Y eso a la larga a los alumnos les encanta, porque además Claro. pueden preguntar las dudas y yo les voy respondiendo, y es un seguimiento semanal, digamos. O sea, no es que una clase aquí y una 3 meses más. No, todas las semanas ellos están con sus clases, con tópicos diferentes.
Ocupamos algunas veces también el GTO Wizard porque es importante ir avanzando. El póker ha avanzado bastante en los Claro, últimos años, muchísimo. Por lo tanto, muchas cosas de las que se enseñaban antes, obviamente hoy día ya están fuera de lugar, están claro, obsoletas, sí, y otras que se siguen ocupando, pero existen contraestrategias contra eso. Como ya se masificó la información, por ejemplo, ya antes no se sabía que había que apostar un tercio con todo el rango en cierto tipo de war y eso iba a funcionar bien, porque la gente check raisea de menos y foldea de más, por ejemplo. claro, Eso ahora la gente se mete a YouTube y lo primero que van a ver en cualquier streaming, en cualquier escuela, es que en microlímites van a enseñar eso. Pero bueno, también hay que aprender la contra de eso. Entonces, como todo el mundo empezó a hacer eso, tú detectas que los regulares están haciendo eso, bueno, ¿cómo jugamos en contra de eso? Y claro. eso antes no existía, pues antes tú te centrabas solamente en hagan esto. Entonces, siempre ir yendo un pasito más allá porque si no, te quedas atrás. Y esto sigue, ¿ah? Sigue con el tema de los, obviamente, los solver y todo. Se empiezan a poner de moda ciertas cosas que antes no estaban y a futuro va a seguir pasando. Entonces, lo importante es mantenerse ahí en la vanguardia siempre, 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 siempre. Sí, claro, y saber qué jugador, como tú lo mencionas, ¿no? Qué jugador lo requiere y qué jugador no lo requiere. Por eso es analizar la base de datos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Claro. microlímites está bueno así que esto de que atacar, no sé, de pro bet en ton ante check check, porque la mayoría del field hace c bet rango, ¿no? Y después te encuentras avanzas de nivel y te pones a jugar, no sé, como tú dices, no limit 100 o torneos de A medio de 30 hacia arriba y te encuentras que el jugador no cibetea rango, cibetea más polarizado, ¿no? Check, check, y entonces tú vas y probeteas, porque Claro. al final de cuentas es un exploit, ¿no? En niveles bajos, el check, check, ¿no? Entonces, probeteas y te estampas pro vector, pro bet river, porque el coach me dijo que probeteara Tony, probeteara river, porque está su rango capado, ¿no? En flop. Entonces, atacar, Exacto. atacar, y entonces subes de nivel y te estampas. ¿Sabes qué? Cae flop 10 9 8 y el jugador en vez de cibetear rango te chequea ahí el 9 7 que abrió en botón suited y te chequeó en 10 9 8, ¿no? Y cae en 9 Claro. en ton y piensas que te beneficia más a ti que a él y él tiene el rango protegido ahí. Entonces, como que hay que ir saber y que uno lo vayan guiando para saber cuál es la situación o cómo es la contraestrategia, ¿no? Porque hay jugadores que Exacto. están pensando mejor que tú, tal vez, ¿no? Y ahí donde tú le puedes dar vuelta, ¿no? A ese jugador que según en teoría es más competente, ¿no? Y por eso es tan complejo el póker, porque ya, listo, bacán. Sabemos cómo atacar, ya sabemos cómo contraatacar contra esos que hacen ese tipo de exploit, pero después están los que van más allá, pues. Entonces ellos ya saben cómo va ya saben dónde tú no estudiaste. Y te Claro, van a llevar entonces a un punto donde, sabes que ya los regulares ya saben que tienen que seguir más aquí y ya saben cómo defenderse contra los que los check racean de más. Ya, entonces hay que llevarlo a otro punto. sí, Y sí, ahí sí, vienen otro tipo de exploits, por ejemplo, como el dejarlo blufear, como por ejemplo, no, ya saben cómo check racear, pero no saben cómo hacer correctamente la prueba bet contra un rango que tiene el rango de check protegido, como dices claro, tú. sí, sí, Entonces ahí empiezan otro tipo de cosas y es por eso que siempre hay que trabajar el proceso de pensamiento y no aprender cosas que están rígidas, digamos, esto de aquí siempre es así, esto de aquí siempre es así. Siempre yo estoy tratando de trabajar el proceso de pensamiento de mis alumnos. Entonces, hacemos esa distinción del estilo, esto en NL100 lo haría así, pero esto en NL2 ni se les ocurra porque le van a pagar con esto. Aquí la EV de esta mano viene que el tipo foldee los top par, que aquí ya no pueden pagar, pero chuta, si es un fitch te va a pagar siempre, entonces no lo hagas. claro, Entonces, constantemente esto se está moviendo. Tenemos una estructura y de ahí nos movemos. O más bluff, o menos bluff, o más valor, o nunca bluffear. O sea, hay de todo. Entonces, el póker es un tema complejo y yo trato de hacerlo lo más simple posible. Y eso a la larga es lo que me dices tú que como que me ha desmarcado de otras escuelas, que sí, es la forma didáctica de enseñar, porque estoy tratando de meterme en la cabeza de mis alumnos. ¿Cómo ellos lo aprenderían mejor? ¿Con qué ejemplo? ¿Con qué comparación? Algunas veces lo llevo al fútbol. Oye, si estamos jugando de local, vamos a atacar, no vas a sí, ir a sí, meterte atrás. Ya, entonces, ¿cuáles son los bordes de estar de local? sí, Entonces, tratar de llevar esto a la sí, simpleza lo más posible, sí, creo que es la forma donde más tus alumnos pueden avanzar. claro. Y también, obviamente, bueno, ahorita ya hay más cultura, ¿no? Pero realmente ya se ve que la gente empieza a buscar más, pues obviamente, pues se hace pues no sé si un efecto de que, o un sonido así de que se habla mucho del tema, ¿no? De que, oye, ¿qué? ¿No estás con un coach o algo? O, oye, ¿qué? ¿No estás estudiando póker? Y mucha gente, incluso gente, o sea, yo porque en mi ciudad
hay un casino, ¿no? Y justo hace como 6 7 años, pues no se hablaba mucho de nuevas generaciones ni escuelas. Obviamente el promedio de edad allá es un promedio de 40 hacia arriba y ahorita empiezan a haber nuevas generaciones y empiezan a venir con nuevas ideas, con nuevos estilos de juego y empiezan pues obviamente hay de todo tipo, ¿no? Pero siempre está la figura del chico que quiere como que, pues, no divulgar o por no decir presumir, ¿no? Que está en una escuela de póker y empieza a decir, no, yo estoy en esta escuela de póker, estoy acá aprendiendo y entonces te empiezan a salir 5 o 10 nuevos chicos más, y entonces el promedio de edad que gente que va al casino se empieza como que a mixear. ¿Me explico? Entonces es muy, o Claro, sea, hay empieza a gente cambiar el meta. empieza a cambiar todo. Entonces dices, oye, ¿sabes qué? O sea, la gente grande, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Porque vino esta oleada de gente que está aprendiendo cosas nuevas, que está, y justo, pues, para allá vamos, y justo, pues, no sé si llamarlo un mérito tuyo, pero no porque, o sea, no, justo no llamarlo mérito, porque fue una parte de pasión tuya, porque ya me contabas que desde la universidad ya te metías elegiste un tema que te apasionaba, que era el póker, ¿no? Para poder tú divulgarlo y lo compaginaste obviamente con tu carrera universitaria. Entonces, pues preguntarte, ¿no? ¿Hasta qué punto el póker es una pasión para ti? Sí, obviamente ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto o en qué momento se convirtió en una pasión, ¿no? Así tan ferviente. Yo creo que la pasión en los años eh, se ha ido transformando, ¿ah? Desde lo menos maduro a lo más maduro. Por ejemplo, cuando yo partí, para mí era muy, muy, muy apasionante esto de que entrar, oh, lugares, están todos jugando, hoy esto igual de lo que se ve, no sé, en ESPN, por ejemplo. Sentir esa adrenalina de jugar contra otro, de que le blufié, de que esto, de que, oye, yo pensaba más o menos esto y me resultó. Todo eso generaba una cuestión, pero impresionante en mí, pero desde el desconocimiento, en verdad. O sea, netamente por un tema de que era entretenido jugar, de que me apasionaba, que hubiera una parte estratégica detrás, que tú puedas convertir esta mano en bluff, que qué sé yo, pero sin saber todavía realmente lo que eso significaba. O sea, sabíamos que existía, pero no sabíamos todavía lo que significaba. Partió con esa pasión, obviamente, porque uno parte jugando, yo creo que desde el... Yo creo que son pocos, a lo mejor existen por ahí, pero conozco, mejor dicho, no conozco a nadie que no haya partido desde el amor al póker. Como que todo el mundo parte desde el amor al póker. Nadie es como, no, yo no estaba ni ahí con el póker, no me gustaba, pero como se gana dinero, estoy metido. La verdad es que no, creo que no he conocido a nadie. Todo el mundo está ahí y la gran mayoría pierde y sigue jugando porque existe esa pasión, porque es entretenido, porque es un juego estratégico, que es un juego de mente. Si es en vivo, compartes con otras personas. O sea, es un juego espectacular y maravilloso. A mí me encanta, me sigue apasionando muchísimo. A lo largo de los años, como te digo, esto ha ido cambiando. Entonces, después cuando metimos la parte estratégica, yo la primera vez que estudié en más profundidad, estudié la teoría óptima de juego. Que un amigo, un gran amigo me los presentó, que estaba en inglés ese material, yo no le pegaba mucho al inglés, me demoré en leerlo, pero una vez que los leí fue así, oh, no, no lo puedo creer, increíble, espectacular. Y de ahí para adelante. Entonces de ahí dije, oh, esta cuestión es increíble. Entonces Sí, sí. todo mi proceso de pensamiento ahí en las mesas cambió, empezó a transformarse. Y después cuando empezamos ya con el uso de los solvers, por ejemplo, o a estudiar, por ejemplo, a otros jugadores que jugaban niveles más arriba y cosas así, y sus procesos de pensamiento, era una cuestión, pero así que hasta el día de hoy a mí me enamora mucho, me gusta. O sea, el día que me deje gustar y no sienta esa pasión, yo creo que llegamos hasta ahí. Sí, sí, sí. No creo que ese día llegue muy pronto, Sí, pero pasa. De hecho, sobre todo, por ejemplo, a los jugadores que a su corta carrera de edad tuvieron grandes resultados, así como jugadores que, por ejemplo, no sé, ganaron millones de dólares jugando torneos, por ejemplo. Yo he escuchado de varios que en algún momento como que tocan techo un poco y como que se acaba esa pasión. Y casi que después no disfrutan tanto jugar y ya lo siguen haciendo como un trabajo, pero no, no desde la pasión, desde el amor. ¿Se claro. entiende? Sí, sí. Yo creo que en mi caso tengo para rato, me gusta muchísimo no solamente la parte estratégica del juego, la parte matemática y las cosas que voy aprendiendo todos los días. Yo todos los días estoy estudiando, estoy anotando. Aquí tengo, mira, mira, mi libretita Pichara Póker y Eh, voy anotando ahí las manos que tengo dudas para después revisarlas. Entonces estoy jugando, estoy anotando y, oh, ¿verdad? Uy, tratando de entender. Y todo eso a mí me apasiona mucho. Y luego de eso, enseñarlo y que otros digan, oh, buena, profe, apliqué sí, esto sí. que dijo el otro día y me resultó y mire mi gráfico y qué sé yo, llena el alma, la verdad. Es que a mí eso me encanta, me fascina. Entonces, yo creo que esa pasión
tiene un buen rato. No siento que se esté acabando. Pero podría pasar. No digo que porque a gente le ha pasado. Pues si a gente le ha pasado, puede que llegue en un momento de que ya, chao. Pero de pasión no nos vamos a quedar. A lo mejor sí, en partes mentales hay veces que uno está frustrado, por ejemplo, o con mucha ansiedad. Ahí pueden pasar cosas, digamos. Pero como de que se acabe la pasión, tenemos pasión para rato. Claro, y aparte le das muchas oportunidades a esa pasión, ¿no? Porque yo en lo personal también me ha pasado y no dudo que a ti también, que estás, por ejemplo, en una racha negativa y dices, ¿sabes qué? Pues ya no encuentro, porque esas rachitas a veces como que nos dan pie, incluso siendo profesionales, nos dan un poco de pie a pensar, ¿no? ¿Sabes qué? Me voy a motivar para seguir o, pues, y si lo dejo un rato o algo así, ¿no? O sea, porque hablo de todos los niveles, ¿eh? No nada más en cualquier, y de cualquier modalidad, pero sin embargo, a medida que estudias más, te dices, ok, ok, aquí voy a bloquear con este blocker de pick de diamante cuando hay tres diamantes y se completa el color en un river y tengo el rey de diamantes y bloqueo los flash draws casi no es. Y la secuencia va bet, bet, bet. O sea, es realmente fascinante cuando empiezas tú a entender ese tipo de cosas y a medida que vas estudiando más y repasas y te acercas a una comunidad, empiezas más que nada, pues obviamente a volver a despertar esa vena de querer seguir en competición, ¿no? Y querer seguir jugando, ¿no? Porque al final a todos, como dijiste, a todos nos gusta el juego, ¿no? Oye, Claro. Y se abre, justamente lo bacán del póker, digamos, que tú abres esa puerta, ya, y te diste cuenta que antes no sabías que tenías que blufear con esos blockers, supongamos. sí, Y eso te abrió un mundo. O sea, ya, entonces ahora, ¿en cuáles todos los otros spots voy a querer blufear así? ¿Y cuáles son los mejores? Y solo tengo que blufear eso. ¿Y cuáles serían los mejores de que no tengan ese tipo de blocker de color? A lo mejor quedamos cortos, entonces hay que meter más. Ya, ¿y qué características, qué propiedades tienen esos otros bluffs que no tienen el blocker de color? Estos, que no bloquean la otra parte de que no sé qué, o bloquean la parte de... Ah, espectacular. Uy, quizás en otro spot también pasa lo mismo. Y entonces una cosa empieza a abrir miles de otras cosas. claro. Hay que tener cuidado porque eso abruma también. Y yo me he sentido abrumado muchas veces. De repente siento que la ansiedad me gana un poco. Estoy estudiando un spot y me acuerdo que tenía falencia en otro y me pongo a estudiar otro. Yo no lo recomiendo. O sea, tratar de hacer días de spot. O sea, revisas tus manos de cualquier tipo de spot, pero cuando estudies en profundidad, trata de dedicarle un día a un puro spot, por ejemplo. Juego en la Small Blind, ya, solamente ese día juego en la Small Blind. O esa semana, o ese mes, por ejemplo. Pero a lo mejor por día va a estar bien, o por semana incluso. Yo creo que por semana funciona muy bien así. Esta es la semana del juego en la Small Blind. Ok, partamos. Board con As. Ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles vamos a sibetear? ¿Cuáles vamos a chequear? Ya, si chequea behind, ¿cuáles hacemos probabet? Si apostamos, ¿cuáles son buenos turns para continuar? ¿Qué vamos a proteger en el rango de check? Son todas preguntas que tenemos que ir haciéndonos en los diferentes tipos de board. Pero siempre se van abriendo cositas, entonces el póker es infinito. Eso yo creo que lo más apasionante es eso. Porque nadie, ningún jugador puede decir, ni siquiera el mejor, ya sé todo lo que hay que saber del póker. Porque no es así. Esos mismos jugadores, una vez que ya estudian mucho un tema, empiezan a investigar otra línea que lleva a los otros jugadores que no ha estudiado. Y Claro. eso se empieza a ramificar un poco y en algún momento se pone de moda ciertas cosas que antes no estaban de moda. Y ahí vuelta a estudiar la contraestrategia. O sea, es una cosa muy dinámica, muy Claro. dinámica. Sí, y como lo mencionas, ¿no? Enriquecedora y que te vas metiendo, bueno, más que nada, pues, ¿cómo podría decirse, no? En tu caso, bueno, no en mi caso, en tu caso, pues obviamente parte porque la vida de un jugador online, pues es una vida un poco mucho de estar en la cueva, ¿no? De estar como que, oye, ¿sabes Sí. qué? Estoy aquí metido, estoy jugando, grindando. Si bien tenemos familia, tenemos otros amigos también de la vida, porque pues obviamente también se les recomienda mucho a esos jugadores, ¿no? De póker, que no se separen de sus amigos y de su familia a pesar de que estén trabajando aquí en la cueva, pero también llega una parte en la que dices, oye, es que, pues, si bien no tenemos un trabajo convencional donde podemos socializar con compañeros de trabajo, estamos socializando, justo tú estás socializando con gente que realmente te da un feedback pues muy bueno, ¿no? Lo acabas de mencionar, o sea, que realmente te agradece y no sé hasta qué punto te llena eso, ¿no? A ti, como persona. Es el motor yo creo, del coaching, en verdad. Porque si todo el mundo fuera inocuo, digamos, y tú no te enteraras de los logros, no te da un punto de referencia para saber si lo que tú estás haciendo, lo que le estás dedicando tu vida,
le está funcionando a la gente o no le está funcionando. Entonces, cuando se empiezan a recibir esos feedback que son positivos, que lo ayudé de tal forma y qué sé yo, llena el alma porque es el propósito que uno tiene en el coaching. O sea, llevar a una persona de cierto lugar hasta otro lugar y si eso está sucediendo de la mejor manera y además esa persona viene y te agradece, o sea, es el mejor pago del mundo. Eso es lo que realmente mueve, para mi gusto, una escuela o el coaching. Porque parte desde ahí, nunca ha partido desde que, oh, me voy a hacer millonario haciendo una escuela. Jamás. De hecho, los primeros años, sobre todo la primera escuela, pura pérdida. Si éramos, en verdad era bancaje, por ejemplo, Sí, o los primeros meses de pichar a póker donde todavía no estaba tan internacionalizado, era mucho más bajo de lo que es ahora. sí, Porque hay un trabajo que es de por medio, pero claro, si yo hubiera estado los 2 primeros meses, a lo mejor digo, no, no hago más esta cuestión. Pero no nace desde ahí, no nace desde el dinero, nace desde el amor por enseñar y de también de tener un doble win. O sea, mientras, insisto que mientras vas enseñando, vas aprendiendo. Entonces, eso también te obliga a estar vigente. Pero a mí lo que más me gusta es enseñar. Desde incluso en la universidad, cuando tenía, a lo mejor había un ramo que yo conocía más que otro amigo, venir y ayudarle y que le vaya bien era una sensación para mí impagable. Y probablemente otros coaches, otros profesores en distintas áreas sientan eso también, que yo creo que es lo que mueve un poco a las personas que nos dedicamos a la educación. claro. Oye, y en lo personal, ¿cómo ves este tema, no? Porque justo hay unos chicos acá en mi país que también están haciendo contenido, ¿no? De valor y justo en una charla me decían esto, ¿no? Que, oye, se siente muy padre cuando vas a un evento en vivo, o sea, en este caso tú que fuiste a Punta del Este, ¿no? O has jugado torneos en Sí. tu ciudad, que te dicen, oye, ¿sabes qué? Me tomo la foto contigo o tal, ¿no? Y dices, o sea, ¿te ha pasado a ti realmente? O sea, realmente dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Cuando te encuentras ese tipo de cosas, ¿no? Y dice en tu país o en Punta del Este, ¿no? Que has estado recientemente, ¿no? Mira, eso fue maravilloso. En mi país no tanto, ¿ah? Porque no, aquí no recién están empezando a activarse los torneos en vivo y hasta por ahí, o sea, uno de vez en Sí, cuando, no es tanto. Pero en Punta del Este fue increíble. O sea, nunca me había pasado algo así porque, como dices tú, yo estaba en la cueva metido aquí de años. Pues. Entonces, sí, no, yo no, como no juego torneos, no iba yo a Brasil a la serie de torneos, a la serie mundial de póker ni nada. No, muy centrado en el catch porque hay un mundo de cosas todavía por aprender. Entonces, recién el año pasado empecé a ir a los Enjoy Poker Tour de Punta del Este y claro, pues cuando llego y se me empiezan a acercar gente que yo no conocía y que ellos sí me conocían y, oh, profe, oh, por favor, una foto y qué sé yo. sí, 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 Fue pero maravilloso, fue espectacular. La verdad es que fue súper emocionante. Hasta el día de hoy, y no sé, como que me emociona pensarlo porque como traspasar esas barreras, si tú estás en tu casa con un computador, imagínate. claro. Estamos aquí con un computador, una cámara, viajas a otro país y personas de otro lugar digamos, de otra parte del mundo, te empiezan a agradecer lo que tú has hecho y te abrazan y se quieren sacar fotos contigo. No, fue espectacular. A mí me encanta cuando eso pasa y de hecho muchas veces que tengo la oportunidad, y lo hice con varios, vamos a almorzar, vamos a comer algo, vamos, conversemos, cuéntame cómo va, porque me gusta mucho eso, que es algo que carecemos los jugadores de póker online porque estamos todo el día aquí, entonces es como una especie como de reunión de trabajo cuando se juntan y Claro. hacen cosas en las empresas, lo nuestro es ahí, como en los torneos, juntarse con gente, ir, comerse un asado, una parrillada, lo que sea. Me encanta a mí, la verdad, que llena muchísimo eso. Y que te cuenten también sus historias. Cada jugador tiene diferentes Sí, historias que sí, sí. son buenísimas. Yo conozco 15.000 historias a lo largo de toda la trayectoria que llevo como coach y de diferentes partes del mundo y cómo empezaron y cómo siguieron y qué dificultades tuvieron. A mí eso me encanta. Me gusta mucho saber cómo son las diferentes historias de cómo llegaron hasta donde están hoy día. Sí, claro, no, no, o sea, es fascinante, de verdad, o sea, realmente dije, oye, o sea, ¿cómo es posible que haya empezado así este chico, ¿no? O sea, o una chica aquí en el póker, o sea, ¿cómo es posible que haya llegado aquí? O sea, ¿qué tuvo que pasar para poder estar aquí presente en ese torneo? O sea, realmente es, como tú dices, es fascinante. Oye, Fabián, ya para terminar y agradecerte tu tiempo y que hayas estado en este espacio, ¿no? Pues sí, recientemente, justo lo mencionas, ¿no? Se te ha visto blogueando incluso en tu canal de YouTube en los eventos de Punta del Este, ¿no? Para el Enjoy, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué se viene para Fabián Pichara este 2024? Se vienen más blogs, se viene más contenido en vivo, se viene más fortalecer más la escuela, fortalecer tu juego. ¿Qué se viene para ti? Mira.
En la escuela se vienen algunas cosas, pero no lo puedo comentar. Sí, sí, No todavía, pero ya se van a enterar. sí. Importante que en mi escuela ahora tenemos un equipo de trabajo más grande, o sea, se incorporó una persona nueva. Agradecidísimo, le mando un abrazo gigante porque nos ha ayudado un montón a trabajar cierto tipo de cosas para poder empezar a enseñar también a espectros un poco más grandes, porque mi escuela no parte desde cero, por ejemplo. O sea, alguien que no sabe absolutamente nada, a lo mejor ve mis videos, no lo va a entender. Entonces, para poder que esto se masifique más aún, hay que también trabajar en un segmento un poco anterior. Así que, así como a grosso modo, estamos bien metidos en eso. En cuanto al póker en vivo, probablemente esté yendo a todos o a casi todos de los torneos que hay en mi país. Ahora en junio hay otro, en el Enjoy de acá de Santiago. Órale, no sabía. Eh, sí, y es bastante probable, todavía no lo tengo claro, pero es bastante probable que vaya de nuevo al Enjoy de agosto. Ok. Aunque estoy de cumpleaños, así que no sé si me van a dejar en Eh, la casa ir. eh, Pero yo creo que es probable que vaya y que haga del material que he venido haciendo ahora, que no son estos vlogs tan grandes, porque al principio, la primera vez, me imagino que tuviste los vlogs cuando estaba el Kun Agüero y todo. No, también estos Eh, recientes, cuando estuviste en la playa también, estaban los dos, tan buenos, sí. Claro, no, de ese Sí, sí, material sí, sí, siempre de ese material que me gusta mucho porque allá estoy como que siento como que estoy conectado con todo lo que estoy respirando póker. sí, Entonces claro. me inspiro mucho para hablar cierta parte también mental y estratégica, o sea, de manos que van sucediendo ahí en vivo y cómo me adapté o cómo se adaptó el rival o qué errores hubo aquí. Sí. Eso ténganlo por seguro. Se viene sí o sí cada vez que yo vaya a un evento en vivo. Eh, y bueno, más o menos eso. No tengo pensado, por ejemplo, bueno, las cosas pueden cambiar, pero no Claro. tengo pensado ir a Brasil, por ejemplo, que sé que hay miles de torneos en vivo, tengo ganas, sí, pero no creo que sea este año, creo que estamos con demasiado trabajo en la escuela y quiero hacerlo bien, porque tampoco pasa que tú sales del país y todo, y después retomar, no es cosa poca volver a tu rutina que Sí, uno sí, tiene sí. acá, entonces tampoco me quiero repartir tanto, porque prefiero hacer un poco menos de cosas, a pesar de que hago bastante en varios frentes, pero hacerlas bien. O sea, si me pongo a ir a todos lados y después retomar acá y me demoro no sé cuánto, no. O sea, yo preferiría centrarme por lo que es ahora en Uruguay, que me encanta ir, aparte que en ACR le mando un saludo gigante porque las estructuras que tienen y los sistemas, por ejemplo, de que puedes pagar a través de la sala, más toda la organización, la buena onda, es increíble. Uno lo pasa, pero genial en Uruguay. Claro. Y ni hablar de las parrilladas. O sea, es espectacular. Sí, Se sí, come bien, el hotel es espectacular, que tiene spa. Entonces, por ahora yo estaría feliz yendo para allá un par de veces al año, por ejemplo, y lo demás centrarme online. Y no viajar tanto. Entiendo que hay muchos jugadores que se dedican a eso. Viajan de acá para allá, de acá para sí, allá, de sí, acá sí. para allá, pero no juegan tanto online. Sí, Entonces también el jugador de póker tiene maneras de transformarse, o sea, desde sí, jugador de catch a jugador de torneo, torneo a jugador de catch, de jugador online a jugador en vivo, por ejemplo. No descarto que en algún momento yo me veo como más viejito ya, cuando ya esté más retirado de estar sí, sentado ya en sí. el computador, pegarme unos buenos viajecitos jugando póker, yo creo que me veo así en unos 15 años más, por ahí. Excelente, Fabián. Bueno, insisto, ¿no? Agradecerte tu tiempo y pues nada, muchísimas gracias, gente, por pasarte por el canal y pues sin más, aquí dejamos las redes de Fabián y de su escuela en el link en la parte de abajo para que puedan ustedes conocer más de lo que está haciendo y puedan conocerlo más a fondo, ¿no? Muchísimas gracias, Fabián. Ahí estamos. Chau, chau. Gracias a ti, Álvaro, por la invitación. Un saludo a todos, un abrazo gigante y nos vemos en la próxima. Chao, chao.